se grababa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental. Vivir en un país que forma parte de la Unión Europea evidentemente tiene sus ventajas, pero probablemente también tenga algunas desventajas. Es que nuestro día a día y cualquier actividad o cosa que hagamos no solo está regido por las leyes, normas y demás cuestiones locales, sino que también las que nos imponen desde Bruselas. Y tener a todos los ciudadanos contentos es imposible, por lo que más de una vez alguna de las intervenciones, digo entre comillas, nos parece innecesaria, inútil, perjudicial o incluso inaceptable. Pero sea como sea, todos estamos sujetos a estas reglas, desde el ciudadano de a pie, pasando por pequeños productores o comerciantes, hasta las grandes empresas, cuya actividad contribuye sensiblemente al PIB, estando en juego millones de puestos de trabajo directos e indirectos. El sector automotriz es uno de los que, en los últimos tiempos está de alguna forma sufriendo las consecuencias de ciertas decisiones legislativas que han complicado la fabricación y venta de vehículos, ocasionando una subida de precios sin precedentes y una escasez de oferta en la franja de mayor demanda. Es público y notorio que las marcas han retirado del mercado los coches más pequeños, esos a los que podían acceder, los trabajadores normales, podríamos decir. Y ahora mismo las familias se encuentran con que no solo una hipoteca sus vidas, y valga la redundancia, porque a la hora de comprar un vehículo nuevo, parecido al que podían acceder antes de la pandemia, ahora les cuesta en muchos casos casi el doble o incluso más. Y desde el discurso político se ha jurado y perjurado que todo es para proteger al planeta y los más débiles, pero en la práctica los resultados no avalan estas palabras. Se han tomado decisiones apresuradas que han puesto en jaque a la industria automotriz europea, poniendo en riesgo millones de empleos, algunos de los cuales y por miles ya se están perdiendo. Ni hemos salvado el planeta, porque fuera de Europa están a lo suyo, con otras prioridades, y contaminando además nuestra cuota como si no hubiera un mañana. Ni hemos conseguido la transición tecnológica como se pretendía, o sea, rápidamente. Decisiones lógicas y necesarias, pero políticamente mal proyectadas y peor ejecutadas, han terminado debilitando la economía europea, su músculo industrial y permitiendo que desde fuera nos hicieran rehenes de materias primas y tecnologías que no nos permiten competir en igualdad de condiciones. En resumen, que las mentes brillantes que legislan Europa, sin olvidar también los iluminados locales que les hayan tocado en suerte a cada país, han perjudicado a muchos y cada día a más, pero sobre todo a los más débiles, a esos que juraron proteger. Y dentro de los más débiles están los que podían comprarse un coche nuevo de gama baja y ahora ya no pueden permitírselo. Pero es más, se les condena por partida doble porque ser pobre ya no da derecho ni a circular libremente con ese vehículo que una inspección de la ITV certifica que está en perfecto estado y por el que el sufrido contribuyente paga religiosamente su impuesto de circulación, también el seguro legal, y no olvidemos el más grande de los impuestos, que resulta en más o menos el 50% del precio de cada litro de combustible que esa persona tiene que repostar. En resumen, no es ninguna sorpresa que, como se dice, del dicho al hecho hay un gran trecho, y a la vista está que se gobierna para los ricos y mantener privilegios de los políticos. Porque si tienes dinero te puedes comprar un coche nuevo a los precios siderales que están, pero además, aunque no lo necesites, puedes acceder a subvenciones de miles de euros y abaratar esa compra en muchos casos de capricho y que no te deja dormir. Al mismo tiempo, la otra cara de la realidad es la del ciudadano de a pie,
que ni puede cambiar su coche ni tiene derecho a las ayudas y que tiene que hacer muchos kilómetros cada día para llegar a su puesto de trabajo. Y es que no puede permitirse, además, un alquiler o una hipoteca en zonas de las que ha sido expulsado por una de las tantas facetas del fracaso político. Ese sufridor trabajador ve cómo le toman el pelo, hay que decirlo claramente, a cada segundo y se le ríen en la cara cuando con su utilitario sin aire acondicionado y apenas 65 caballos no puede llegar a donde necesita porque le dicen que contamina, mientras a su lado pasan coches de 300 o igual 400 caballos más caros que su propio piso y que con una microhibridación que con suerte aporta energía eléctrica para moverse apenas unos metros, consiguen ir donde les plazca y cuando les plazca, gracias a una condición de vehículo ecológico que solo debería estar reservada para los que verdaderamente lo son. Y todo esto no sería tan escandaloso si en España la situación económica fuera otra, pero la cruda realidad es que desde hace muchísimos años el Dacia Sandero es el vehículo 0 kilómetro más vendido en el país, pero además resulta que también lo es a nivel europeo y en España la media de edad del parque automotor está en los 15 años, con lo que queda más que claro que no estamos para tirar cohetes y que de primer mundo cada día tenemos menos. Pero como se suele decir, a perro flaco todos son pulgas. Y ya no solo son los vehículos sin etiqueta los que tienen restricciones, también los que llevan la B están vedados en muchos sitios e incluso ahora mismo los de etiqueta C también están comenzando a tener prohibida su circulación en algunas zonas y ciudades. La verdad que es de no creer, coches de etiqueta C que se están fabricando ahora mismo cumpliendo con las más exigentes normativas europeas, teniendo restricciones en España, lo que es una absoluta locura cuando, según datos de la ANFAC, el 25% del parque automotor ni siquiera tiene una etiqueta ambiental y además casi 9 millones de coches superan los 20 años de antigüedad. Y eso va en aumento, y representa ya casi el 30% de los vehículos que tenemos en España. Mientras tanto, los que tienen etiqueta eco o cero todavía no llegan a 1 de cada 10. Por eso me llamó la atención un artículo que estuve leyendo estos días sobre la inminencia de nuevas reglamentaciones europeas que afectan a la venta de coches de segunda mano y que por un lado, son positivas, pero por otro parece que llueven sobre mojado. En concreto, la Unión Europea quiere que a partir del año próximo se controle mucho más la venta de coches usados y que no te vendan, como se dice, gato por liebre. Pero como siempre, eso redundará en que serán más caros y perjudicará a los vehículos que tienen más años. Según la normativa que se aplicaría, a la hora de vender un coche usado y para poder hacer el cambio de nombre o, por ejemplo, exportarlo, habrá que presentar un informe que certifique que el vehículo no está al final de su vida útil. Incluso se manejó que hubiera que hacer un vídeo del coche para dejar registrado su estado, pero al final, esto lo desestimaron y va a quedar en lo otro, en lo de un informe por escrito. Con esto se busca aumentar la responsabilidad del vendedor y prevenir exportaciones ilegales, a la vez que controlar mucho más el ciclo de vida de los materiales que forman parte del vehículo. La única excepción a presentar el informe pericial será en las ventas que se hagan entre particulares, pero ojo, sin utilizar plataformas electrónicas, sin que se produzca ninguna actividad comercial, porque las plataformas y concesionarios estarán obligados a conservar ese tipo de documentación durante determinado tiempo para que pueda ser consultada y saber ese vehículo en qué estado estaba cuando se hizo la venta o cuando tuvieron que decretar enviarlo a desguace. Confieso que hay muchas cosas que no me quedan claras, porque además la fuente de esta información es un artículo escrito en alemán
Y bueno, en tema de traducción y todo, a veces las cosas pueden tener alguna pequeña variación, ¿no? Yo creo que habrá que esperar a la redacción final y la entrada en vigor de todo esto, pero como decía, pretenden que comience a funcionar en unos meses, en 2026, y en principio va a afectar a turismos y vehículos comerciales ligeros, pero luego vendrán las motocicletas, camiones, autobuses y todo lo demás. Lo que intentan hacer es evitar que se vendan vehículos en mal estado, o sea, quieren acabar con los coches viejos y controlar más de cerca el final de su vida útil, haciendo que tengan que ir obligatoriamente al desguace en determinadas condiciones tras una inspección especial si se considera que no son seguros. Y eso será el caso, por ejemplo, si presentan daños importantes o irreparables, por ejemplo en sistemas de seguridad como los frenos o airbags, que tengan afectados componentes estructurales, pero también habla de los que estuvieran estacionados más de 2 años sin pasar su correspondiente inspección. Y una vez emitido el certificado de destrucción, no se podrían vender esos vehículos y tendrían que ir directamente al reciclado. Reitero que me quedan muchas dudas, tengo que decir, y habrá que esperar unos meses, pero así, sin pensarlo mucho, se me ocurre en qué situación estaría un coche que estuviera en buen estado, que no sea tan viejo, al que le fallara, por ejemplo, tuviera un fallo y saltara un airbag, y no se encontrara el recambio en el momento de que la persona lo quiere vender y tuviera urgencia en venderlo. ¿Sería declarado al inspeccionarlo eso del airbag? ¿Sería declarado que el vehículo está al final de su vida útil porque es un vehículo que no es seguro? También, por ejemplo, otra situación, en el parking donde tengo mi coche, hay varios coches que no han pasado ITV en los últimos años, porque bueno, no los han sacado a la calle, algunos son históricos, los encienden de repente cada tanto, pero no salen a la calle, y está la etiqueta allí de los últimos ITV que han pasado, y bueno, y hace años que no lo pasan. Entonces, ¿automáticamente serían dados de baja y se les obligaría a reciclarlos? O en el caso de querer venderlos, que no solo los tengan ahí aparcados, tendrían que hacerles una inspección especial. ¿Se podría certificar si todavía están en buen estado que no están al final de su vida y que tienen vida útil, o por el hecho de no pasar el ITV durante mucho tiempo y estar ahí aparcados ya no tienen derecho a volver a circular? La cuestión es quién y cómo se decide todo esto. ¿Quién y cómo decide cuándo un coche no da más de sí o realmente todavía es viejo pero puede seguir funcionando y se puede seguir utilizando? La ley en cuestión contempla otras cosas tendientes a aumentar la responsabilidad de los fabricantes y controlar al vehículo durante toda su vida útil, pero bueno, no voy a entrar en esos puntos porque creo que, como decía antes, es mejor esperar y ver el texto final, sobre todo leerlo en español. No obstante, algo que sin duda vi y me pareció interesante es el hecho de que se crearía un pasaporte digital del vehículo a prueba de falsificaciones, dicen, y que llevaría todos los datos de cada unidad desde el momento de su fabricación hasta el final de su vida útil cuando va al desguace. En fin, que si esto de presentar un informe especial a la hora de querer vender un coche se hace solo a los que tienen determinados años, puedo llegar a entenderlo, pero hay coches viejos que están muy bien mantenidos y coches con pocos años que están en estado deplorable. Por tanto, ¿cómo lo van a manejar esto? Porque como se pretenda simplemente recaudar un extra a las inspecciones normales que se hacen de la ITV toda la vida, y todo hijo de vecino al momento de querer vender su coche tenga que conseguir ese certificado especial para poder hacer el cambio de nombre, la verdad que menuda burocracia nos espera, y a la vez esto va a encarecer mucho los precios del mercado de segunda mano. Pero bueno, como se suele decir, parece que esto es lo que hay. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí la entrega de hoy de Bitácora Mental. Gracias por tu tiempo al leer o escuchar este contenido y te espero en el próximo.